Él es el doctor Mike Rossiter, es investigador del caso Delcy Gate, los lingotes de Delcy Rodríguez y el negocio del oro. Ahí tienen ustedes su Facebook y su Instagram. Y lo llamo justamente porque me han dicho que él ha investigado este caso, porque ese dinero al fin y al cabo y esos lingotes al fin y al cabo, ¿no? Trataron de meterlos o los metieron ilegalmente en España y hay un gran escándalo, o sea que algo raro hay detrás de todos esos lingotes que no son de Delcy Rodríguez, son de todos los venezolanos, ¿ok? Para que el venezolano tenga mejor vida con los recursos que tiene el Estado por los impuestos, eso todo en teoría, claro, por los impuestos y por la riqueza del subsuelo. Bienvenido entonces, Mike Rossiter, te escuchamos. ¿Qué es eso de los lingotes de Delcy Rodríguez? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es el cuento? Bueno, muchísimas gracias, mi querido Napoleón. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. De verdad que es un honor para mí estar y sobre todo servir de voz para una situación que nos afecta directamente a nosotros. Eh, y, y bueno, evidentemente este caso yo lo mencionaría como que es la punta del iceberg realmente de lo que hay, ¿no? Bueno, en pocas palabras Ahora para... nos explica por qué es la punta del iceberg, pero primero explícanos Sí, de qué se trata. bueno, ¿De qué mira, se se trata trata, este del te Seagate lo voy a y explicar el escándalo en España? sí, lo más sencillo posible, como yo se lo diría a una, bueno, somos amigos, Napoleón, fíjate. Eh, Todo arranca con una Delcy Rodríguez como vicepresidenta de Venezuela, tiene una muy buena relación con el señor Víctor de Aldama. Víctor de Aldama es un hombre joven, es un hombre de negocios, que era dueño de un equipo de fútbol, ya lo vendió, que se llama Zamora Fútbol Club, un equipo de la Liga Española, de la Segunda División. Eh, entonces, bueno, es un hombre que está muy allegado a la cúpula del poder en España y, bueno, está involucrado en varios negocios, ¿no? A la cúpula del poder político o a la cúpula del poder monárquico, a la cúpula de los No, 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 hijos no, no, del político, rey político, o de político. No, 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 Pedro. no. El rey de España no tiene nada que ver con esto, al Por eso contrario, había que aclarar. todo lo contrario, más bien, a ver, te explico, pero bueno, voy a ir avanzando porque aquí hay, todo esto viene a raíz de una investigación de la Guardia Civil Española a través de una unidad operativa que se llama la UCO, que es la Unidad Central Operativa. Es un organismo adscrito a la Guardia Civil. La Guardia Civil fue creada a mediados del siglo XIX por una, creo que fue una reina de España o rey, no recuerdo exactamente. Y la idea era la protección del rey de España o de los reyes de España. Entonces, digamos, Ok, pero eso es pasado. ¿Por qué la Guardia Nacional está investigando y cómo empezó esa investigación con ellos? ¿Qué había de extraño para ellos como para investigar? bueno, súper extraño, Napoleón, porque resulta que, por cierto, coincide con que yo estaba en Europa en ese momento. El día 20 de enero del año 2020 es cuando, digamos, se destapa todo esto y claro, es algo que ya se venía trabajando desde hace tiempo. Resulta que la relación de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, con este señor Víctor de Aldama, era una relación personal y una relación comercial también. Este señor involucrado en varios temas, entre otros hidrocarburos, oro, eh, consejero, imagínate tú, asesor del grupo Globalia, que es el dueño de Europa. Entonces, un hombre que, digamos, utilizando sus relaciones, repito, es un hombre bastante joven, yo no sé si llega a los 40 años, tiene relaciones con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de México, con el gobierno de República Dominicana, y entonces, bueno, ha estado involucrado, como te digo, en varios negocios y entonces uno de ellos es la venta de oro. Resulta que hay un ofrecimiento por parte del Fonden. El Fonden es el Fondo de Desarrollo Nacional, que es un organismo que fue creado mientras gobernaba Chávez. Creo que es a partir de ahí que comenzó la cuestión del millardito, que era para poder utilizar fondos, digamos, para ir financiando proyectos. Ahí empezó el millardito, el famoso millardito.
Bueno, resulta que el Fonden le hace una oferta de 104 lingotes de oro a Bancasa, Bancasa Sociedad Limitada, que es una empresa realmente que pareciera que es como una empresa de maletín. Supuestamente está domiciliada o creada en Suiza y ha sido utilizada para hacer esta compra. Supuestamente esta empresa Bancasa, digamos, la idea era que comprara este oro para después distribuirlo entre varios empresarios españoles. Eso es lo que... Entonces, esos 104 lingotes de oro, se hace un contrato entre el Fonden y Bancasa, repito, la empresa está domiciliada en Suiza, en donde se ofrece que el 27 de diciembre comenzaría a hacerse esa operación. Hay un capture de pantalla del MacBook, el MacBook de Víctor de Aldama. Por cierto, hay una cantidad de investigaciones, están investigados como 170 teléfonos. Es una cosa increíble. Por eso te digo que es la punta del iceberg. Esto recién está comenzando la investigación y hay un primer informe. Ahora te voy a ir diciendo esto. El 27 de diciembre y la fecha límite de entrega de ese oro era el 6 de enero del año 2020. Te estoy hablando entre el 27 de diciembre del año 2019 y el 6 de enero del año 2020. Hasta ahora todo lo que has comentado es legal. Sí, Ok. sí, Es decir, de momento es legal. mm, La ilegalidad comienza cuando el pues sigue oro... contando la historia tal y Bueno, como se claro, desarrolló. claro, Napoleón, lo que te iba a decir que lo que ya comienza a ser extraño es que por qué el oro venezolano, que es una cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención y obviamente esto le debe haber llamado mucho la atención a la Guardia Civil, a la UCO, ¿no? A la universidad, a la Unidad Central Operativa, que es el organismo este adscrito que te dije que es de la Guardia Civil, que opera para casos graves. Cuando digo casos graves, estamos hablando de blanqueo de capitales, narcotráfico, Ah, terrorismo. entonces había algo raro. ¿Y por qué? ¿Qué descubren ellos? ¿Por qué empiezan a investigar? Napoleón, porque el oro, y eso es algo que te digo yo, el oro sale de Moscú. O sea, ¿qué hace un oro venezolano en Moscú, en Rusia? Entonces, a ver, en ese capture de pantalla que se hace, que le manda Víctor Dalá, y que eso es a donde tiene acceso la UCO y que es parte del informe, aparece el contrato ya del Fonden con Bancasa, con esa venta de oro, aparece también un plan de vuelo que es retirando el oro, que esa es otra cosa que también llama la atención, Napoleón. Si el oro es de Venezuela, ¿por qué es Víctor de Aldama el que le tiene que hacer el plan de vuelo a Delcy Rodríguez desde Moscú? Aquí hay algo muy raro. Y lo otro que sigue raro es que hace una escala en Zambia. Zambia es un país de África Oriental, está un poquito por encima de Sudáfrica. El 2 de enero del año 2020 sale el avión de Moscú con el oro venezolano, con los 104 lingotes, aterriza el 3 de enero en Zambia. Zambia hay un memorándum o un documento del Departamento de Aviación de Zambia que dice que hay 4.000 kilogramos de material sanitario. Imagínate tú, 4.000 kilogramos de material sanitario. Claro, no iban a decir que era oro. Ahí tú te das cuenta. ¿Eh? ¿Por qué no iban a decirlo? Es que era ilegal pasarlo de Rusia Porque a no, Zambia. bueno, porque no, fíjate tú cómo son las cosas, algo no estaba Ah, que sí era caminando. ilegal porque están ocultando algo. Están ocultando de Exactamente. que ese avión llevaba oro y entonces en llegar oro, ¿no? Pusieron que era material Sanitario. sanitario, o sea, Y para limpiarse cuatro el mil culo. Sigue kilos. adelante. Napoleón y Que 4. fue lo que hicieron con todos los venezolanos ellos, Sí, estos pero ¿qué ladrones. Ah, significa sí. 4.000 kilos? Yo sacando una cuenta, yo tengo alguna experiencia en el tema del oro a nivel internacional, 4.000 kilos de material sanitario, piensa que son 4.000 kilos de oro, o sea, son 4 toneladas de oro. Y eso Mm. salió sale como material sanitario. Llega el 3 de enero del año 2020 a Venezuela y a partir de ahí se coordina todo lo del viaje. De Aldama le manda un WhatsApp a Delcy y le dice, lo del amarillo ya llegó, ya está listo.
Y entonces, un trato ¿Ya muy llegó a dónde? Porque de África se van para Venezuela con su que cargamento había de salido de supuesto Moscú papel toalé. y había llegado a Zambia y de Zambia salió a Venezuela. Le dijo, eso ya está todo listo, eso ya está todo arreglado, no hay ningún problema. Pero si yo a Venezuela, la Delcy Rodríguez lo sabe mejor que el español. Bueno, pero obviamente será hasta que cuando llegue a Venezuela, obviamente ella ya lo controla, pero estando en Rusia, en el vuelo a Zambia, no lo Ok. controla. Porque de Rusia a Zambia ha podido ser este avión detectado, de Zambia. Entonces hay le escribe Aldana a Delcy Rodríguez, ya llegó el qué, el amarillo, el qué. El amarillo, Ujú. como si fuera queso Torondoy. O No sea, sé si lo puedes. llegó el papel higiénico amarillo. No, no, el amarillo, le dice el amarillo ya llegó. Y Ujú. siempre de una manera muy cordial. Se ve que hay una relación de amistad personal y entonces él le dice, ja, 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 oye, qué bueno. Eso aparece, por cierto, en el informe de la UCO, que ya fue entregado a la Audiencia Nacional de España. Eso ya lo está manejando el juez de instrucción que se llama Ismael Moreno. Él está manejando ya ese tema que se agrega al tema Coldo. Yo no sé si sabes del tema Coldo, el tema Coldo con K. Coldo García es una especie de espaldero, un asesor personal de Ábalos, el que fue ministro de Transporte, hombre muy allegado a Pedro Sánchez. Ábalos, lo que pasa es que ahora cayó en desgracia. Bueno, yo me imagino que cayó en desgracia porque Pedro Sánchez no quiso verse salpicado, pero el problema es que como hay un informe ya y ustedes recién empiezan a investigar o empiezan a ver, las investigaciones van avanzando y seguirán habiendo más informes. Entonces Pedro Sánchez va a llegar a un punto, hoy mismo lo dijo en su intervención en el Congreso de los Diputados. No, yo sabía que existía, porque es que ahí sigo con el tema. Hay una No sabía invitación que existía qué cosa. que Del sí iba a ir a España. Él Que sabía. antes lo negaba, por cierto. Ajá. Bueno, imagínate tú. Entonces, no, sí. De hecho, la intervención, por cierto, toda esta gente tiene sobrenombres, en el informe en los capturas de pantalla. O sea, Pedro Sánchez aparece como el número uno. Ábalos, que era el ministro de Transporte, que es el que va a recibir. Ábalos invita. Eso es todo, esto es toda una cosa así como una película. Resulta que entonces ya está toda montada la operación, ya está el oro, pasó de Rusia a Zambia, llega a Venezuela, ya, y entonces eso es el 3 de enero, porque tenían la fecha límite para entregar ese oro, era el 6 de enero. Entonces el 20 de enero viaja Delcy a Madrid, a Barajas, pero ella estaba sancionada, ella no podía No puede entrar a ningún país europeo. a No ningún solamente a del España. espacio Schengen, que es lo que forma la Unión Europea. Pero entonces buscó una justificación, mi querido Napoleón. La justificación se le ocurrió pedir una audiencia al presidente de Turquía, Erdogan. Y entonces el gobierno de Turquía dijo, no, 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 no le aceptamos esa, no, no le vamos a invitar porque nosotros no actuamos de esa manera, no damos de un día para otro vamos a dar una audiencia. No, ella no tenía ningún interés en reunirse con Erdogan, era una justificación de su viaje. Pero resulta que el viaje, en la otra punta, en España, ella estaba invitada. No es que ella fue así porque le dio la gana, es porque estaba invitada por Ábalos. Y Ábalos se lo informó a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, número uno, le dijo, bien, mira que va a venir la vicepresidenta de Venezuela aquí. Y bueno, resulta que la mujer estaba sancionada. Supuestamente Ábalos va a Barajas a recibirla a ella, que por cierto dicen que ella estaba acompañada por Jorge Jiménez. Supuestamente no, ya se sabe que sí estaba él allí. Ajá. Bueno, Jorge Jiménez es presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Y me Ujú. imagino que de ahí viene la relación también con Víctor de Aldama. Ok, pero por qué el oro pasa de, primero, por qué está en Rusia? Ok, pero pasa a Zambia, de Zambia pasa a Venezuela y luego de Venezuela va a España, porque no va directo de, si es un negocio sucio, porque no va directo de Rusia Justamente porque es a España. sucio, Napoleón, justamente porque es sucio. Tú no necesitas hacer toda, primero que no, España no va a estar comprando oro ruso. Ujú. España comprará oro de otra parte, pero no ruso. Esto es toda una cosa. Rusia no, Ok, normalmente no. entonces, perdona que te interrumpa porque tenemos 25 Sí, minutos y es sí, importantísimo lo que estás diciendo, porque además el escándalo que inclusive están amenazando con destituir por fin a Pedro Sánchez, sí. ok, con todas las vagabunderías que le han sacado. Pero bueno, entonces, y por cierto, yo creo que esta pelea, entre comillas, del Congreso al servicio del tirano venezolano
con Pedro Sánchez y el rompimiento en España, todo es una cortina de humo. Sí, Eso no se va a hacer y que tiene sin que ver duda. con esto, por cierto, que tú estás contando. Entonces llega Delcy Rodríguez a Barajas, que no podía estar allí, pero llega con el permiso de Pedro Sánchez, Una a invitación. Una invitación. condición de que no salga del aeropuerto y que la Exacto. reciban en un sitio apartado del aeropuerto. Sí, en tránsito. Ajá, y llega supuestamente con maletas. Unos dicen que 10 maletas, otros No, 40 maletas. no sé cuántas son, pero 40. eso no creo que ella pueda ni siquiera con una maleta. 40 maletas, Napoleón. 40 maletas. Y te voy a decir algo. Es que esto es interesantísimo. Quizás meritaría otro programa porque esto es más o menos largo. Porque creo que nos quedan unos minutos, ¿no? Como unos 10 minutos Sí, que nos pero faltan. adelante, sí. Pero es importante lo que te voy a decir porque esto no termina aquí. Esto es muy interesante. Muy interesante y muy triste, Pero además. espérate, antes de que me digas lo otro. Vamos a terminar esta historia, esta novela. ¿Cómo se llama? Llegó a España. Sí. Llegó a España escondida, por cierto, de todos los países europeos, porque está prohibido que ella ni siquiera entrara en el aeropuerto de Barajas. Por eso pide la invitación del gobierno de Turquía. Ok, entonces, deja esas maletas allí, o sea, deja el oro en España. Sí. Fíjate una cosa. Las 40 maletas pasaron sin ningún problema. Pasaron sin absoluto ningún problema. La que supuestamente el problema tenía ella, ¿no? Claro, ya hay un cuento más que no lo voy a... Pero No, esas maletas pasaron sin ningún problema porque no pasaron por aduana. mira, en el informe de la UCO, este organismo de investigación de la Guardia Civil, establece eh, que los trabajadores de Barajas ya estaban más que eh, familiarizados con este movimiento. Pareciera que no es el único movimiento de maletas. Yo no sé exactamente cuándo fue sancionada Delcy Rodríguez, pero quizás ya haya habido otros. Ok, ¿Tú te pasan acuerdas del las caso maletas sin Antonini? pasar por ¿Te aduanas. acuerdas del caso Antonini? ¿Te acuerdas del Como caso no, Antonini, la las cuestión de maletas Kirchner? en Bueno, ellos Argentina. lo agarraron por una maleta con $800.000, pero habían habido varias de varios millones de dólares. Ok, Entonces, entonces, los lingotes de oro de los venezolanos, ok, que Delcy se llevó que previamente se lo llevaron a Rusia, ¿no? Porque estaban allí, y Delcy se lo lleva a España, a Pedro Sánchez y compañía, se quedaron en España. mira, eso es interesante la pregunta que tú haces, porque Pedro Sánchez prácticamente es como si no existiera, pero sí existe, porque sin el permiso de él no hubiera podido llegar Delcy hasta allá. Pero claro, todas sus respuestas son bien, sí, ok, no se expone demasiado. Mira, hay un tema aquí interesante. En la página 68 de ese informe, ahí se descubrió que le pagaban a guardias civiles para que mantuvieran el secreto de ese movimiento de maletas. Por eso que esas maletas pasaban. Si tú te pones a ver, es todo un entramado problemático. O sea, ¿por qué Pedro Sánchez, ante una solicitud de Ábalos, mira, vamos a invitar, va a venir la vicepresidenta, aparentemente estaba invitada Delcy Rodríguez por Ábalos para ir allá. Y entonces para resolver unos temas relacionados con inversiones de empresas españolas en Venezuela y resulta que era una excusa también. Eran las 40 maletas. Y esas 40 maletas, mira, estamos hablando de un lingote puede pesar 12 kilos o puede pesar 100. Y el precio en ese momento era de $65.000 el kilo. Hoy en día eso está en $85.000 el kilo. O sea que estamos hablando que la operación, si uno saca la cuenta, los $60 millones del momento se convierten en $240 millones. Si uno se pone a sacar la cuenta con los mismos 12 kilos, tú lo Pero multiplicas. ¿por qué tú dices que esa es la punta del iceberg? Ahí va. Napoleón, porque aquí hay otros casos más. Este es un caso más que se agrega. Está el caso Coldo, que ya lleva tiempo en la Audiencia Nacional de España, como te decía, el juez de instrucción que se llama Ismael Moreno, ya está trabajando en esto y en esto está involucrado Ábalos, ministro, ha sido ministro de dos carteras,
primero del año 2018 a 2020 fue ministro de Fomento y desde 2020 al 2021 o algo así, que es cuando corta con Sánchez, ¿Y en qué consiste ese caso, Goldo? venta de mascarillas en la época de la pandemia. Aparentemente fue un negocio también irregular, en donde hay pagos de sobornos. Te voy a decir algo porque aparece también en el informe también de la UCO, que es que este señor de Aldama le ha pagado sobornos a Ábalos. De hecho, se dice que le compró un chalet en Cádiz con vista a Gibraltar y tal. O sea, aquí hay pago para acá, pago para allá, y esto salpica en principio a Ábalos, pero también hay otra gente, aparentemente se empieza a perfilar o se empieza a Lo que pasa apuntar es que que la el misma gobierno esposa, español en este momento, primero el PSOE, entre Zapatero y este hombre, van a arruinar lo que hizo el PSOE por la democracia en España. sí, Y la imagen, que además él está en contra de todos ellos, de Felipe González. ¿Ok? Pero parece que la corrupción es impresionante y general. sí, y el problema, Napoleón, es que esto va, van a venir, se siguen las investigaciones. Tú sabes que la Guardia Civil y la justicia en España funciona muy bien, porque en España es un país democrático, un Pero país. ¿cuál es? Tú dices la punta del iceberg. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Porque hay Bueno, que está ver el que caso inclusive Coldo, detrás que es de de las todo eso es dinero para la Hezbollah. Bueno, eso a mí no me consta, no me consta, yo no puedo decir algo que no me consta, y no sé si eso no creo que aparezca en el informe, pero sí puede salir algo en los próximos informes, eso ya lo sabrá el Mossad, porque te voy a decir algo, porque esto, y sin necesidad de personalizar ni nada, sino que es una cuestión, yo me baso por los hechos. Pedro Sánchez es muy tibio con Venezuela, hace vender, digamos, el asilo político de Edmundo González Urrutia como un gesto humanitario y realmente yo dudo que sea un gesto humanitario. Yo creo que esto tiene algo tras bastidores. Y por el otro lado, es sumamente apasionado en la condena al Estado de Israel y a su gobierno de Benjamín Netanyahu y una defensa apasionadísima de Palestina, que a mí me parece muy bien que Palestina tenga un Estado, tiene derecho a tener un Estado, pero Israel también tiene derecho a defenderse y Israel no va a, digamos, a dejarse atacar para... bueno, tú has visto los problemas, ese ataque que hubo el 7 de octubre. Tú hablas de la punta del iceberg. ¿Por Sí. qué dices la punta del iceberg? Bueno, justamente por lo que estoy diciendo, esto está le está dañando terriblemente la imagen, más allá de la que la tiene a Pedro Sánchez de su gobierno. Esto puede terminar, entre otras cosas, con el gobierno de Sánchez. Puede terminar Sánchez en la cárcel, puede terminar, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, pero eso se verá con el Bueno, tiempo, va a ¿no? acompañar a su esposa en la cárcel, será, A porque Begoña, porque ya se está está de apuntando a acusada. Begoña. En el próximo informe que salga de la UCO es probable que ya aparezca Begoña. Mira, yo no puedo decir que esto llegue a Hezbollah o a Hamas, porque realmente no me consta, pero mi intuición me dice que hay algo que no está bien, hay algo raro, que tú defiendas de manera tan apasionada a Palestina y a Israel, lo que estás de acuerdo con que se le condene y se le busque por el genocidio a Netanyahu, que lo que está haciendo Netanyahu como primer ministro de Israel es defender a su pueblo, defender a su país de ataques terroristas, ataques que hay a cada rato desde la frontera sur, desde la frontera norte de Israel, porque es la frontera sur del Líbano, que por cierto ahí hay soldados españoles de la ONU, ¿no? Que según algunos periodistas españoles dicen que le está dando una muy mala imagen. Y Antonio Guterres también tiene mala imagen como secretario general de la ONU, justamente por el tema de Palestina y por otros casos también. Eh, digamos, para volver a lo que tú me estás preguntando, esto ya sería una especulación, pero quizás la historia nos diga y los futuros informes nos digan que sí era la punta del iceberg, porque es posible, y esto es ya una película que yo ya estoy viendo. Yo veo en la entrada Delcy Rodríguez, imagínate un túnel, Delcy Rodríguez en la entrada, en la mitad Pedro Sánchez y al final Hezbollah o Hamas, no lo sé, eso es muy difícil poder saberlo. Lo cierto es que este dinero de esa venta del oro dicen que también ha llegado para contribuir al PSOE allá en España. Bueno, de todas formas, la dictadura rusa, porque es una dictadura, realmente se portó mejor con este
Putin, que como se portó la dictadura rusa en la época de la Guerra Civil Española, cuando el gobierno de la República Española, gobierno legítimo de la República Española, ¿ok? Con las barbaridades que hacían los anarquistas y los comunistas, ¿no? Estalla una guerra civil, ¿ok? Porque mataban curas y mataban de todo. Y entonces el gobierno lleva el tesoro de España a Rusia y Rusia nunca quiso devolverle el que era la dinero Unión Soviética. que le correspondía, Era, era la alegando que era una dictadura, sí, una dictadura de derecha. Es por eso es que no se lo devolvieron, porque si hubiera sido de izquierda se lo devuelven, ¿ok? O le devuelven una parte. En este caso le devolvieron los lingotes de oro que iba a decir a Venezuela, no, a Delcy Rodríguez, se la devolvieron. ¿Y qué más nos puede decir al respecto? Bueno, mira, Napoleón, esto es preocupante. Yo quisiera dar dos mensajes fundamentales en esto. Eh, digamos, esto es un problema muy serio porque nos afecta a nosotros también. Se habla de tibieza por parte de España con respecto a la posición con Venezuela y las elecciones, el gigantesco fraude que hubo el 28 de julio demostrado. María Corina Machado, junto con su equipo, se armó muy bien, ella estudió muy bien porque no quiso que le volviera a pasar lo que le pasó cuando el referéndum revocatorio, que también se dice que hubo fraude, pero no, nunca se logró demostrar, el 15 de agosto del año 2004. Por cierto, yo hice una cola de 9 horas para votar no a favor de Chávez, sino en contra, y resulta que los resultados se voltearon en la madrugada. En ese momento creo que era el presidente era Carrasquero, Francisco Carrasquero, y Jorge Rodríguez era el vicepresidente. Entonces, bueno, se demostró el gigantesco fraude y bueno, y no es posible que ahora haya 2.000 presos nuevos. Por cierto, hay dos amigos míos, grandes amigos míos, que quisiera mencionarlos, Napoleón, porque tú los conoces también desde hace años. Uno es Henry Alviares, que es como mi hermano para mí, un hermano, amigo mío. Él es el brazo derecho de María Corina Machado en el movimiento 20 Venezuela. Henry es un caballero, es una excelente persona y está secuestrado porque eso no es preso, porque ahí no hay debido proceso, ahí no ha tenido derecho a su defensa, no se le ha permitido a su abogado, que de hecho está preso, que es Perkins Rocha. Perkins está, debe ser a lo mejor El abogado compañero. también de María Corina. Ajá. Exactamente. Henry, mira, yo lo vi el 13 de marzo de este año, lo vi y el 20 de marzo digamos, lo fueron a buscar el mismo ¿Y día que cuál fue el agarraron otro amigo? ¿Cuál es el otro amigo? Williams Dávila. William Dávila, que fue profesor mío en la Universidad Católica. Él fue tomado de la plaza, de una plaza en Los Palos Grandes, que se estaba haciendo una vigilia por el tema justamente de las elecciones, y lo agarraron de noche, se lo llevaron como hace esta gente. Esta gente siempre actúa bajo la oscuridad, sin placas, en una camioneta de estas todas oscuras, se lo llevaron, no sé hasta qué punto lo habrán maltratado, seguramente sí, porque William es un hombre alto, corpulento y un hombre fuerte. William está ahorita en una clínica porque tuvo una infección urinaria, si no estaría en el helicoide. Y el helicoide, como sabemos, es el centro de tortura más grande de América Latina y yo no sé si del mundo. Yo no lo llamo un centro de reclusión, yo lo llamo, eso parece un antro, el helicoide. Es un sitio en donde tortura, bueno, y la otra cosa que quería decir, Napoleón, que Dios quiera que la Corte Penal Internacional de una buena vez decida los 11.000 expedientes que hay, digamos, ya introducidos por los doctores, entre otros Orlando Viera Blanco, la doctora Tamara Suju, que ellos, bueno, como todos están, porque ellos han introducido un montón de expedientes. Yo no sé, en un solo día, en Y julio, pero por cierto, si siguen metiendo más expedientes, están claro, alargando más el proceso, porque con cuanto más, todos estos expedientes, ¿no? Tienen que yo lo he pensado. obligatoriamente como se- estudiarlos y verlos, entonces alargan más el proceso y después le echan la culpa a la Corte Penal Internacional que por qué no termina de Yo he resolver pensado lo los mismo que, puntos. yo lo he pensado igual que tú. Yo diría, bueno, ya con 11.000 expedientes ya es más que suficiente. 11.000 más 800, bueno, 12.000, trece Bueno, más mil. lo que acaba de decir la OEA, más lo que acaba de afirmar el Centro Carter, Bueno, más las pruebas de esa genio que se llama María Corina Machado, sí. logró lo que antes nadie más, ninguno podríamos o se nos ocurría hacer, que era justamente demostrar, porque no solamente es ver, sino mostrar, aquí está,
aquí tienen ustedes la prueba de que se están robando las elecciones, que no eran las primeras que se robaban, pero ella lo logró. Entonces, con todo eso, yo creo que es más que suficiente, ¿ok? Pero vamos a ver. Mira, como dice, y ya para ir, digamos, terminando mi mensaje, yo quiero dar un mensaje de esperanza para Venezuela, porque la población está, yo no estoy en Venezuela, yo hace 3 meses me fui, bueno, estoy en los Estados Unidos, estoy en Florida. Venezuela es un país que lamentablemente cayó en una situación terrible porque no se puede hablar que sea ni una dictadura, ni comunismo, ni socialismo, nada de esto. Esto es un secuestro cometido por una multinacional criminal organizada, en donde está metido lo peor de los criminales de todo el mundo. Entonces, es un país en donde es un estado forajido, un país que está lamentablemente y hay 8 millones de venezolanos que se han ido y se seguirán yendo por el Darién. Sin embargo, yo pienso que María Corina Machado ha hecho una labor brillante y la sigue haciendo. Y la verdad que además a eso se junta su valentía, su coraje, su arrojo también de la gente de su equipo, porque Henry Alviares está justamente secuestrado por lo mismo. Lo mismo los 6 refugiados que están en la Embajada de Argentina, Magalí Meda de Olavarría, amiga mía, todos son gente de primera, gente muy decente. Entonces, mira, gracias a ellos, nosotros vamos a conseguir la libertad y teniendo la libertad, Venezuela se va a convertir en un faro de luz para el planeta. Y no lo digo con soberbia, lo digo con humildad y lo digo porque yo soy una persona que cree en Dios. Yo creo que Venezuela va a ser un ejemplo para el mundo. Venezuela, además el pueblo venezolano es un pueblo democrático, un pueblo que cree en la democracia y entonces la recuperación económica de Venezuela va a ser muy rápida, porque los ojos están puestos en Venezuela. Y para terminarte la idea, Venezuela es un país que tiene absolutamente todo para poder salir adelante. Entre otras cosas, tiene el doble del tamaño de Francia y tiene la mitad de su población. Es un país que tiene, entre los que estamos afuera y los que están adentro, son 30 millones de personas. Venezuela perfectamente, con todo lo que tiene, pudiera dedicarse al turismo y lo demás, o sea, para el gasto, digamos, y más obviamente la idea de María Corina y de su equipo es reducir el mínimo el tamaño del Estado, y esto se ve como un crimen, se ve como una cosa horrible. No, señor, porque es que resulta que cuando el Estado es demasiado grande no hay dolientes, lo único que hay son beneficiarios, que son los corruptos, y como no hay Cuanto más empresas privadas haya, más puestos de trabajo hay. habrá más La riqueza. seguridad de que con ayuda de sindicalistas honestos, ¿no? Se respete el trabajo de los trabajadores, cosa que los trabajadores del Estado no son respetados, sino Y utilizados. Venezuela, con el tiempo, gracias a su riqueza, a la producción de riqueza, tanto a nivel privado, más los ingresos que se generen a nivel estatal, como es el cobro de impuestos y todas estas cosas, mira, se puede hacer algo interesante, que es algo parecido a lo que se hace en Noruega. Noruega se constituyó un fondo de inversiones de alrededor de $1 trillón para un país petrolero que lo que tiene es petróleo y tiene, creo que tiene astilleros, industria de pesca. Imagínate Venezuela, que es un país que tiene 30 millones de habitantes y tiene mucho más petróleo. Es más, te voy a decir algo, es que es increíble. Venezuela es un emporio, se puede construir algo increíble. Hay un informe de la Shell de hace muchos años, esto yo me he enterado a través, eso te lo puede corroborar Humberto Calderón Berti, un informe de la Shell de hace muchos años que dice, hay un estudio hecho que dice que en el lago de Maracaibo hay el equivalente a 40.000 millones de barriles de petróleo liviano. 40.000 millones de barriles de petróleo liviano, que es prácticamente gasolina. Pero ¿qué pasa? Venezuela puede dedicarse, digamos, como ingreso, dedicarse al turismo. El turismo es una industria que permite que países como España, Italia, Francia, incluso Bueno, y aquí por lo menos en los primeros 1 o 2 años, porque el bolívar como está en el suelo, antes como el bolívar era una de las monedas más fuertes, el turismo era muy difícil porque era muy costoso, claro, ¿no? En cambio, ahora el turismo con el bolívar prácticamente desaparecido porque acabaron hasta con sí, la moneda. sí, Es destruyeron increíble. el país. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Habrá Mike. que construir un país nuevo. Habrá que construir una nueva Venezuela, Napoleón. Bueno, muchísimas gracias. Me hubiera gustado a lo mejor relatarte algunas cosas más que tengo aquí anotadas, pero bueno, podemos hacer en todo caso Para otro momento, ¿ok? por Porque se supuesto. nos va a agotar Dale. el tiempo. Fuerte abrazo, Napoleón. Igualmente, el Gracias por la abogado, invitación. el abogado doctor Mike Rossiter, investigador del caso del Seagate,
Los lingotes de Delcy Rodríguez y el negocio del oro. Ahí tienen su Facebook y ahí tienen su Instagram, si quieren comunicarse con él o seguir en las cosas que él escribe. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo, Napoleón, Hasta gracias. luego. Hasta luego.